Buenas tardes, quiero agradecerles su presencia y al Padre Ignacio Andereguen por invitarme y por elegir para mí otra vez un precioso título. En este caso es El psicólogo y la Eucaristía. San Lucas narra en su Evangelio el episodio de los 10 leprosos curados por Jesús en el camino a presentarse a los sacerdotes. Todos ellos tuvieron confianza, uno solo tuvo fe. Vio que quien lo había curado era Dios y regresando al constatar su curación, se postró ante él, es decir, lo adoró, reconociendo en Jesús al mismo Dios. La adoración es ese anonadamiento amoroso de quien ha visto por la fe a Dios donde Él está realmente presente. Y es así como nosotros lo reconocemos en la Eucaristía. La fe es una cuestión central para el desarrollo del tema que nos ocupa, el misterio de la presencia eucarística y su eficacia en la vida del terapeuta y de sus pacientes. La fe es un querer ver, un ver y después un adorar en el cumplimiento del mandato del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Él mismo nos ama. El amor al prójimo es una puerta privilegiada a esa vida interior que nos permite la unión con Dios, en el silencio, la oración, la adoración. El pecado original es ruptura de la relacionalidad, elimina la proximidad. El ser humano no quiere ser lo que es, pues lo pone en dependencia de Dios y lo obliga hacia el prójimo y hacia toda la creación. Quiere más bien ocupar, aunque solo sea por unos instantes de ilusión, el lugar de Dios. Rompe con Dios, con el prójimo, con la creación. La Trinidad se dispuso a remediarlo y que para ello uno, el Hijo, padeciera. Dios ha querido ser nuestro. Ha querido hacerse hijo nuestro, el Hijo del Hombre, y es su delicia estar con los hijos de los hombres, hacerse hombre y quedarse con nosotros en la Eucaristía. Este es el gran misterio de la fe, que nos lleva en la interioridad de nuestro corazón a la adoración de Dios, a la adoración eucarística. Fe como conocimiento más cierto que la ciencia, porque es creer a Dios que ha hablado, y es un acto libre porque incluye un acto de la voluntad que quiere aceptar su palabra. Para la fe necesito saber que Cristo fue quien fue e hizo realmente lo que hizo. Inmediatamente y unida a la fe se hace central la virtud de la caridad, amar al Dios revelado y amarlo sobre todas las cosas, repito, y al prójimo como Dios lo ama. Esta es nuestra respuesta al amor de Dios que se manifiesta en la creación, particularmente en la creación de los hombres a su imagen y semejanza, en la santidad de los santos que han vivido y que están entre nosotros. Amor que se manifiesta en Cristo consustancial al Padre en su encarnación, su predicación, sus milagros, su pasión, muerte y resurrección. Sí, toda la revelación de los misterios del amor de Dios se concentran en su entrega eucarística. La Eucaristía es la realidad más elocuente del amor de Dios que se hace comida, medicina y vínculo de unión con cada uno de nosotros, santificándonos. Muy bien, por eso lo recibimos en la comunión y lo adoramos antes, durante y después en los sagrarios o en las exposiciones eucarísticas. El mismo que adoró el leproso samaritano, el mismo que proclamó Dios, el ciego de nacimiento, y el paralítico al que primero perdonó los pecados y luego curó. Hay una identidad total entre ese Jesús que reconoció como Dios el samaritano leproso y la Eucaristía, una identidad igual entre el leproso y nosotros que nos echamos a sus pies para adorarlo, con deseos de transformarnos en ese pan limpio de Cristo, al decir de San Ignacio de Antioquía, para ofrecerlo al Padre y darlo a los hermanos.
Toda la teología de nuestra redención ha de llegar oportunamente, literal o analógicamente, a nuestra comunicación terapéutica. A propósito de este samaritano, también en psicoterapia, a veces están mejor dispuestos a creer quienes parecen más alejados. La religiosidad es una tendencia muy honda, que brota de nuestro estado de indigencia. Sentir esta indigencia y el deseo de saciarla son accesibles y permiten las más sencillas reflexiones en psicoterapia. Permiten también pasar del ámbito de la razón natural, la ley natural, a la búsqueda de Dios. La humana búsqueda de ayuda y protección está destinada a la adoración de Dios, pero vemos cuán fácilmente puede derivar en la adoración de falsos dioses, el mundo, la carne, los demonios. La búsqueda religiosa diseñada para conducirnos al amor de Dios puede extraviarse en una dispersión de cultos y llevarnos a dependencias, apegos o sujeciones. Toda enfermedad psicológica conlleva alguna forma de idolatría. En las idolatrías se desdibujan tanto Dios como el prójimo ante la propia conciencia. O somos adoradores del Dios verdadero o idólatras. O amamos al prójimo en el amor de Jesús Eucaristía y llevamos adelante y hacia el cielo pequeñas vidas eucarísticas, o somos adoradores de ídolos practicando sus cultos. Estos cultos son intentos fallidos, egocéntricos, de adorar, e impiden cumplir el mandamiento del amor en relación a Dios, en relación al prójimo y a nosotros mismos. El primer ídolo, casi diría el único, es el yo, y en él se quiebra la relación con Dios y con las criaturas. Se vive en un yo con yo, del cual solo nos libera la aceptación del otro, pero garantizada esta aceptación del otro, por la aceptación del otro por antonomasia, sin defecto, todo pureza, bondad, verdad, belleza. Otro tan nuestro, tan íntimo y entrañable, que se nos hace imperativo adorarlo, y en ello va nuestra liberación de la cárcel del yo. El amor eucarístico es el culmen de toda la obra redentora de Dios para la humanidad caída. Es Cristo unido a nosotros por la Eucaristía y nosotros a Él. Su ley nueva, el Evangelio, se imprime en nuestros corazones por el mismo amor que allí nos infunde para amarlo a Él con todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Fuerzas que en rigor ya no son las nuestras, sino las suyas. Ya no será nuestro pobre amor el que llevaremos a nuestros prójimos, sino más bien el suyo, para que nosotros vean a Él que nos ama infinitamente y desde toda la eternidad. Jesús, causa ejemplar y gracia para cumplir desde la Eucaristía su mandamiento nuevo. Bueno, no hay excusa para no creer, como nos lo da a entender San Pablo y lo afirman los evangelios. Significa que la fe es posible siempre para todos y que es fe en un amor supremo que sacia esta indigencia de la que hablábamos y la sacia sobreabundantemente. Reflexionaba San Agustín que si el amor busca a un igual, el amor de Dios nos hace iguales. Busca hacernos sus iguales, divinizarnos. Esta saciedad en la indigencia nos la brinda la Eucaristía, que nos alimenta, como dije, comulgando, adorando y viviendo en el deseo de quien siendo Dios nos desea y en nuestra miseria. No me cansaré de decir que la psicoterapia es un sitio privilegiado para acompañar desde la indigencia personal, a veces encubierta y supuestamente saciada, hacia las fuentes de la vida. En psicoterapia caen amores ficticios propios y ajenos, caen ideologías e ídolos, uno tras otro las mentiras del mundo, de la carne y del demonio, ese enemigo del hombre y de su salvación que engaña mediante el mundo y la carne.
no alcanzan los retacitos de verdad de algún sociólogo o psicólogo, la verdad de algún político. La verdad, con mayúsculas, es una y hay que mostrarla en su unidad. La misma en todas sus manifestaciones, para unificar en ella la vida del paciente. Nuestro magisterio de la verdad es, como el de Cristo, una presencia que se entrega por amor y que por amor se hace escuchar, se deja tomar y comer para alimentar y sanar la vida del paciente. Todo en virtud de la Eucaristía operante en nosotros. Seamos otros Cristos, sin achicarnos en falsas modestias, creciendo en fervor eucarístico. Nada hay en las verdades reveladas contraria a la razón humana. Sí, es cierto que la razón humana está arrasada por siglos de idealismo, subjetivismo, y especialmente arrasada por la destructividad impensable del relativismo y la operatividad feroz de las nuevas ideologías, ¿no? A la dificultad de reflexionar y usar bien la razón, reemplazada por la fantasía, se suma una correlativa apatía de la voluntad y una ebullición del mundo emocional que aviva estas fantasías. El ataque cultural a la salud de la afectividad y de los vínculos, el ataque a la libertad de la voluntad, se efectiviza mediante las redes sociales, el uso de las pantallas, agravando ese narcisismo, el enamoramiento de mis desempeños y la tristeza por mis ficciones inalcanzables, haciendo de mi imagen algo más importante que mi realidad, negando la realidad e incluso impidiendo la interioridad definitivamente. Ideologías y pantallas separan al hombre de Dios. Dios, sin embargo, no se separa del hombre y todo puede explicarse, iluminarse, mostrarse con el buen amor y la suavidad del terapeuta, que a ejemplo de San Pablo amonesta y anima. Siempre se presentarán ante la mirada del paciente y de su terapeuta verdades casi evidentes, ¿no? Una malicia en nosotros que no querríamos, o una ignorancia invencible que nos hablan de esa herida originaria y universal. Un saber que me estoy engañando, una demostración de las mentiras, un malestar por no hacerlo debido, un malestar en ese yo con yo, una perturbación insoportable en ese yo con yo. Hay una conciencia moral que habla bajito, porque ya no se la escucha, pero que siempre tiene la aptitud de separar el bien y el mal, y declara que la ley natural entonces es más alta que toda ley mundana. Todo lo natural puede iluminarse sobrenaturalmente en Cristo, pero he aquí nuestro fundamento firme en la naturaleza. Hay tanto que la recta razón puede ver y aceptar, tanto, que los vicios o enfermedades de los demás, que nos parecen irracionales y solamente a veces los detectamos porque nos molestan, se parecen mucho a nuestras miserias, a nuestros defectos, que también son irracionales y molestos. También es accesible a la razón la realidad multiforme que muestra a la providencia en nuestras vidas. Aunque el lenguaje ha sufrido estragos por la manipulación ideológica, la búsqueda de la verdad con su inherente bondad y belleza se abre camino en las sesiones psicoterapéuticas, en virtud de un amor siempre eficaz, creador, poético, dirías, vivificante. Así, de a poco se va arrimando nuestro paciente a la belleza del misterio, de lo sagrado, de lo santo y lo verdadero, preámbulos de la Eucaristía. El regreso a la vida sacramental, el paso de lo natural a lo sobrenatural, llega muchas veces a la manera en que llega el hijo pródigo a su padre, por la necesidad de provisión y de alivio. Los versículos del capítulo 6 de San Juan, referidos al pan de vida, son muy elocuentes, ¿no?
En verdad hablan de un desposorio de amor, yo estaré en Él y Él en mí. Es decir, nos antecede el deseo que Jesús tiene de nosotros cuando lo deseamos. No por nada nuestra unión vital con Cristo tiene forma de alimento. Y decía San Agustín que a Cristo hay que comerlo primero en la fe y después en el sacramento. Jesús nos muestra que de este pan tenemos necesidad. Necesidad de unirnos a la fuente de la vida para sanar y alimentar nuestra vida terrenal y eterna. Es la unión íntima de dos personas. Unión de amor que lleva a todos al seno de la unión trinitaria. Decía Belarmino que a semejanza del matrimonio, la Eucaristía es unión de amor que produce más amor y que produce hijos, es decir, nuestras buenas obras. En la Eucaristía se encuentra consuelo, inteligencia de las cosas que se viven, fuerzas para la lucha, gozos inenarrables. Todo lo que nos regala el Señor tiene el sello de lo divino. Lo palpamos como algo que no salió de mí, que es cualitativamente distinto de nosotros, pero que a la vez se hace nuestro, en una intimidad más fuerte, la que guardamos con lo dado por naturaleza. Decía un santo sacerdote jesuita que la Eucaristía es el foco de la vida resucitada, de nuestra resurrección. Y si es deseable meditar textos que nos enciendan en amor por ella, basta con que mantengamos este foco encendido en nuestras almas, procurando encenderlo un poco más en cada comunión hasta que se inflame en gran hoguera el día de nuestra propia resurrección. Sí, lo esencial es su efecto de remedio, el efecto medicinal sobre nuestras heridas. Como dice el Salmo 50, de todas vuestras idolatrías os he de curar. Todo el miserere puede rezarse eucarísticamente. El sacrificio de la cruz es el que hace al sacramento de la Eucaristía. Existe una identificación de ambas en un mismo misterio, porque es la cruz la que hace el sacramento de la Eucaristía, como dije, cuerpo entregado por amor, sangre derramada para la gloria de la Trinidad y la salvación del mundo. Muy bien. El psicólogo que vive de la Eucaristía acerca gradualmente sus sentimientos a los sentimientos de Cristo. Se hará hostia en él. Será más fina su capacidad de discernir el estado de las almas, la enfermedad y sus consecuencias destructivas. Discernimiento que será doloroso en la medida en que llega a ser otro Cristo. Muy bien, el psicólogo que vive de la Eucaristía mostrará la caridad que lleva en su alma quien en caridad ha comido el cuerpo de Cristo. Demandan de esto verdaderas respuestas eucarísticas, diría, para el paciente. Y no nos sorprenda que el paciente devore estas respuestas, las reconozca como verdaderas y encuentre fuerzas para llevarlas a su vida. Doy breves ejemplos de estas pequeñas respuestas eucarísticas. Una profesional agobiada de trabajo, madre de una hijita de meses, se queja de la complicación que le trajo a su vida esta bebé y las dificultades para organizarse. Se le dice: qué gran cosa es que tu amor por ella sea el centro y que toda tu vida se organice en torno a sus necesidades. ¡Qué bendición para tu vida! Con estas palabras comienza a desmoronarse el ídolo de su exitismo, que la atormenta con mediciones de sí misma y cavilaciones perturbadoras, enojo, tristeza. Comienza una reflexión serena, comienza a brotar el amor hacia esta bebé en su corazón. Otro ejemplo, un padre católico muy riguroso le dice a su hijo adolescente, al que acosa por sus defectos, con miedo dice a que le salga marica. Tenés que quererte, tenés que hacerte valer, tenés que valorarte. La pequeña respuesta eucarística es que esto de amar la propia vida no brota de una queja, de una frustración, de un enojo, pero sí de una aceptación serena del Hijo tal como es, de la confianza en la permisión de Dios y en su gracia. Que nadie ama su vida si no ha sido amado primero.
que Jesús no esperó nuestros deberes cumplidos para amarnos, sino que nos amó imperfectos, y que ese amor suyo, gratuito, nos dio ánimos y fuerzas para vivir como Dios manda. Que hemos de cuidarnos de ejercer el gobierno sin el buen amor correspondiente. Otro ejemplo, una mujer inmersa en una cultura New Age va entendiendo de a poco cómo las medicinas alternativas la violentan, la obsesionan, la oprimen. De a poco descubre que el alivio le vendrá saliendo de este yo con yo, de estas idolatrías que aumentan su ansiedad, su autoobservación, sus miedos. Sin mencionar a Dios, le voy mostrando cuántos diálogos amorosos con la realidad dada le son propuestos en esta realidad dada, y según sus más íntimos deseos y gustos: caminar por la sierra, hacer manualidades, los rostros de sus alumnos, de sus hijos y su marido, mirarlos, moverse amor y hacerse fecunda, eficaz en la ternura y la educación. Ambas llamamos a esto sus mejores sedantes, y así lo descubre ella con alegría. Esta alegría fue una gracia eucarística, compartida entre el terapeuta y su paciente. El Señor la espera. En el origen de una enfermedad espiritual se encuentra a veces una herida debida a influencias culturales que llevan a una estimación temprana del bien como mal y del mal como bien. Los pecados personales que se siguen de estas estimaciones erradas aumentan el daño y sus consecuencias perturbadoras para la vida personal. Ejemplifico con el caso de un paciente que concibe como vergonzoso algo que refiere a su masculinidad, pero que no tiene entidad, y como honroso algo que desearía alcanzar en una ficción irrealizable de sí mismo que tampoco tiene identidad. No puede darse el ser, él a sí mismo. Ya lo ha recibido de Dios, y es bueno que así sea. Pero le falta la humildad, la pequeñez para recibir de manos de Dios su propia realidad dada, y con ella la liberación psicológica. Sabe que sus miedos vienen atados al fracaso de su ficción. Le da vergüenza que las cosas sean así, le da vergüenza no poder cumplir con su ideal. Pero su ideal es un ídolo en sí mismo. Y también idoliza a los demás tomados como meras figuritas idealizadas. Siendo católico y con algún grado de vida sacramental, fíjense, no ha renunciado a la idolatría. Su valoración de las cosas es mundana y espera que el fruto de su oración sea alcanzar esta meta egolátrica. Con mucha paciencia introduzco la certeza paulina de que no debemos gloriarnos sino en la cruz de Cristo. Dicho de otra manera, ¿no? Bueno, en fin, él protesta a favor de su grandeza, que todos tenemos grandeza. Incluso cuando lo dice se hincha corporalmente. La pequeñez humana es la que permite la grandeza de Dios en nuestra vida. La humillación de María. Jesús en las especies eucarísticas. La humildad de Dios. Esto al principio le resulta chocante. El camino fue largo, una verdadera transformación en Cristo, una catequesis de la grandeza en la humildad, la santidad de Dios en nosotros como lo único honroso y la única vergüenza, la del pecado. Fue su renuncia radical al pecado tolerado como parte de la normalidad lo que lo llevó a su salud psicológica, y la adoración eucarística fue la oración eficaz que acompañó nuestra tarea psicoterapéutica. Una primera señal de este nuevo comienzo fue salir una noche de hacer adoración, olvidado de sus preocupaciones narcisísticas, en silencio, pequeño, tranquilo en su pequeñez, capaz de guardar silencio, capaz de guardar la presencia eucarística del Señor en una interioridad moldeada por esa misma adoración. Destrozado el ego ante el Señor en la Eucaristía, quedaron disueltos sus miedos y sus vergüenzas, todas las sugestiones portadoras de algún componente demoníaco en su vida. Si la conversión de los pueblos paganos ocurrió por una confluencia del testimonio y la belleza en la santidad de los misioneros,
por la belleza del mensaje evangélico visible en ellos, remitiendo permanentemente a la presencia eucarística, otro tanto ha de ocurrir hoy. También aquellas gentes cambiaron su concepción de lo bueno y lo malo, de lo honorable y de lo vergonzoso, su concepción de la vida y de la eternidad en el encuentro con Cristo Eucaristía. Es cierto que entonces no había sino paganismo, inocente en alguna medida, mientras que hoy hay una intención cultural de paganizar y de ser paganos. Es cierto que el sexo recreativo, por ejemplo, hubiera avergonzado a muchos pueblos salvajes. Otro tanto ocurre con el derecho al aborto, el permiso a mentir y robar. El orden moral inscrito en nuestras almas está destinado a una elevación sobrenatural que lo ilumina, lo consolida y lo expansiona. La pérdida generalizada del sentido de mal moral es una señal de religiosidad y muestra que sin Dios se puede desmoronar el edificio moral y con él toda posibilidad de salud psicológica. Pero el Señor nos espera en la Eucaristía, a nosotros y a nuestros pueblos, a los terapeutas y a sus pacientes. Reitero, es a la medida de la razón natural, descubrir en las vidas ajenas y en la propia abismos de rebeldía a la realidad dada y cómo los padecimientos psicológicos se vinculan a estas rebeldías, a la realidad dada, y que estas rebeldías se emparentan con alguna idolatría. Esto se puede mostrar en psicoterapia y es apropiado mostrar cómo ocurre todo esto, aprovechando las desventuras de personajes de la historia o de la literatura, en las vidas de otros y en la vida propia. Escribió un santo fraile dominico: somos blasfemos para con Dios porque usurpamos su trono y queremos ser como dioses, al querer comenzar todo en nosotros y ser principio de nosotros mismos y de nuestro destino. Con nuestros pecados perturbamos al orden de las criaturas y las violentamos y queremos erigirnos en eje y en principio de ellas, y todo lo encaminamos a nosotros, produciendo una horrible subversión, origen de nuestras idolatrías, el yo con yo. Hay en nuestra naturaleza un deseo de ser amados y receptivos al bien, a la verdad y a la belleza. También es de orden natural ver cómo la compasión ante el dolor de otro nos hace amar, como el dolor porta una cierta fecundidad, cómo puede encenderse el amor al otro en la compasión y cómo puede ser fecundo el dolor cuando es reconocido como parte integrante de mi camino. Solo por la puerta del dolor, voluntariamente aceptado, podemos retornar al reino de Dios, a la vida feliz. Y aquí otra cuestión de razón natural, la virtualidad saludable del dolor aceptado. Todo lo nuestro ofrecido se diviniza suavemente en nosotros, por la vida sacramental, la oración, por la Eucaristía. Muy bien. Qué fuerte y radical es el primer momento de la conversión. Cuánto amor y cuánta oración para que nuestros pacientes reciban las gracias necesarias. En su primera carta a los Corintios les dice San Pablo, en el capítulo 10, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Señala que por ese motivo formamos un solo cuerpo, y más adelante continúa: los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Si bien San Pablo se refiere en otras cartas y en otras partes de esta misma carta a los peligros de la idolatría, elegí estos versículos porque ponen de relieve la incompatibilidad que existe entre el culto rendido al amor de Dios en la Eucaristía y cualquier otro culto. Al decir cualquier otro culto me refiero a esclavitudes y dependencias idolátricas, que devienen dependencias del enemigo del hombre y de su salvación. Estas dependencias del mundo, la carne y el demonio estrictamente son las enfermedades psicológicas que tratamos en psicoterapia. Son, en última instancia, un rechazo del amor
rechazo del sacramento del amor, negligencia, ignorancia, desprecio de la Eucaristía, sitio donde el amor se nos brinda y se hace accesible. Y vuelvo así a la relación entre la enfermedad psicológica y el desamor o las dinámicas contrarias al amor en la vida anímica de las personas. Las idolatrías son un desorden tan grave que al separarnos de Dios nos separan de la fuente del amor, más aún del ordenamiento que nos permite amar al prójimo, a nosotros mismos y a todo bien en la realidad. Fuera de este orden que se imprime en nuestras almas por el cumplimiento del primer mandamiento, toda la vida del alma se debilita a falta de su acto primordial, el amor verdadero. Como decía, en las idolatrías, es decir, vicios, pecados, enfermedades, no hay estrictamente hablando un otro, o el otro se desvanece. El gozoso diálogo al que fuimos llamados deviene un triste, yo con yo, cerrado hasta el agobio, consecuencia de la ausencia de Dios, del reemplazo de Dios, que lo lleva a cabo el ego, ignorante de los tormentos del encierro en el amor propio. Muy bien, el espacio de estos encierros incluye la imaginación del enfermo, criaturas materiales y personas que quizás son parte real de su vida, pero que no alcanzan a situarse en relación a él, ni él en relación a ellas, según el Ordo Amoris. No hay fecundidad para el sarmiento que se ha separado de la vida. Todas las idolatrías a la mirada de un psicólogo pueden entenderse como imposibilidad de amar al otro en tanto otro. No hay otro. El ídolo nunca será estrictamente otro y nunca permitirá que se reconozca a los otros como otros. Muy bien, de esta autorreferencialidad idolátrica en las patologías psicológicas salen la envidia, la vanidad, el odio, la soberbia, la cólera, el miedo. Pero, aunque sofocadas por el encierro, nuestras intenciones más profundas y nuestros deseos más altos mueven a la búsqueda de la salida. Insisto en que nuestra tarea psicoterapéutica es un lugar privilegiado para desarmar estas estructuraciones. El mundo ya ha mostrado o está mostrándole al paciente cuál es su tiranía, la carne, su insaciabilidad, el demonio, su capacidad de aumentar miedos, tristezas, de añadir obsesiones y otros tormentos. Es privilegio del terapeuta ver cómo y por dónde el paciente se ha ido alejando de la verdad. Es su privilegio deshacer sus mentiras existenciales e ir sanando junto al paciente cada daño con un bien correlativo. Estos bienes dimanan todos del amor misericordioso de Dios Padre en el Hijo, por el Espíritu Santo. El paciente puede en nuestra compañía, con su inteligencia, llegar a conocer la verdad de las cosas. Cuanto más en Cristo esté la mirada, cuanto mayor y mejor la perspectiva, mayor y mejor el conocimiento de la realidad, del terapeuta y del paciente. El conocimiento de las cosas como son incluye el conocimiento de nuestra criaturidad, de nuestra radical dependencia de Dios, y luego toda la hermosa y sencilla verdad de las Escrituras, el Evangelio, transmitido según la necesidad particular de cada paciente, en cada instancia del camino terapéutico, y una fuerte conciencia del misterio, de lo que superando nuestra racionalidad no cae en la irracionalidad, sino que indica una racionalidad más alta, la cual nuestras realidades terrenas analogan y nos ayudan a comprender. Una psicología eucarística consiste en abrir estos encierros con la luz de Cristo, que invita a la conversión, aquel que nos espera en el sacramento, en los sagrarios, en nuestra vida de oración. Es la luz divina que muestra pequeños cauces dentro del orden natural, cauces que subyacen en el corazón de nuestros pacientes, invitándolos a Dios. El amor eucarístico llega con sus gracias vivificantes por medio de los miembros del cuerpo místico de nuestros prójimos. Y no puedo dejar de insistir tampoco
que la belleza es un trascendental que mueve los corazones encerrados, fuera de su encierro, hacia el bien y la verdad contenidas en la revelación eucarística, centro de nuestra fe. En lo profundo del corazón de cada uno de nuestros pacientes late un deseo de Dios. Sus vidas están participadas de la belleza de Dios, en sus propias naturalezas creadas, y es nuestra tarea sacarlas a la luz, a estas bellezas, por nuestro amor a ellos, animándolos a descubrirlas, las vidas propias y las de sus prójimos, donde en algún momento se les manifestará el Señor de tanta belleza. Recuerdo un joven no practicante que participó como padrino en un bautismo, celebrado con toda la unción de vida, donde el rito bautismal y la vocación cristiana fueron explicados hermosamente. El joven padrino estaba conmovido, dijo: no sabía que esto tenía tanta belleza. Compró un catecismo, empezó su conversión. Muy bien, hoy es un católico practicante, ¿no? Los primeros que hemos de mostrar la hermosura del resucitado somos nosotros, y nos basta la unión eucarística con Él. Luego todo es gracia. Recibir a esta medicina eucarística, y aún enfermos, nosotros, la participamos, necesitados del alimento eucarístico nosotros, pero alimentamos a otros sin dejar de ser menesterosos, mendigos. Podemos dar tesoros al otro, sedientos nosotros que bebemos de la fuente de la vida, calmamos la sed de nuestros pacientes. Cristo es hostia ofrecida a Dios Padre, como nos recuerda la carta a los Efesios. Hostia que nos invita a ofrecer por amor nuestra propia oblación. Seamos hostias en la hostia, cristianos eucarísticos. Impresionan las palabras de San Pablo en el primer capítulo de la carta a los Efesios, recordándonos que la misma fuerza con que el Padre resucitó a Cristo es el poder con que obra en nosotros por la fe en Él y por el amor con que amamos a nuestros hermanos. La Eucaristía consuela a los desconsolados, repito, da luces a nuestras inteligencias, fortalece nuestra debilidad, conduce nuestro corazón al corazón de Cristo y lo eleva poniéndolo en Él a salvo de las preocupaciones de la vida cotidiana, dándoles a esas preocupaciones su dimensión exacta. La Eucaristía nos hace entrar en la vida trinitaria, haciendo de nuestras almas almas reparadoras, almas corredentoras, almas divinizadas, almas de oración, expandiendo infinitamente nuestra propia capacidad de amar, rompiendo los tristes encierros del amor propio. Si el amor propio no es sino meterse en la cárcel, pretendiendo allí un lugar de dioses, basta reconocer que Dios es Dios en la Eucaristía para salir suavemente de allí hacia el amor verdadero. La Eucaristía lleva nuestra vida de la exterioridad a la interioridad, lo que en términos antropológicos sería unir del reinado de la ascensión externa e interna a una vida espiritual abierta a la gracia. Hay una relación entre la Eucaristía y el Sagrado Corazón. El Evangelio es la ley surgida del corazón de Cristo, habitado y movido por el Espíritu Santo. La presencia eucarística es presencia del Sagrado Corazón, que sana el corazón del hombre, hiriéndolo con su amor. En psicoterapia se libra a menudo un combate contra una racionalidad contradictoria y omnipotente, un pensamiento al servicio de inclinaciones privadas a las que da justificación, excluyendo de la vida anímica la consideración del bien común, del prójimo, de Dios. Es una tarea eucarística, entonces, en psicoterapia, el pasaje de una vida violentada por un gobierno raciocinador, exterior y caótico, a una vida gobernada por el amor, gobernada en definitiva, suave interiormente por Cristo, dulce huésped del alma. Muy bien, decía San Juan Crisóstomo que Cristo metió cual fermento su propio cuerpo en nosotros, y en el libro de Job se lee que Job amaba tanto a sus siervos que quería injertarse en sus carnes, en lo cual el Crisóstomo ve prefigurada la Eucaristía. El sacramento del matrimonio, el amor del varón y la mujer, que se hace de una sola carne, lleva un designio de oblatividad total
y la ocasión de descubrir y desarrollar este amor hasta el extremo que Cristo nos enseñó. Por eso es sacramento, por eso es aptitud, por eso su aptitud eucarística. Sin embargo, las búsquedas más cerradas o fallidas de amor, las que parecen más alejadas de Dios, también son merecedoras de su máxima misericordia. Este aspecto relacional está presente en los demás sacramentos. Si la Eucaristía es por excelencia el sacramento supremo del amor, es ese amor el que mueve al penitente a la confesión por todos los pecados que quiebran su relación con el prójimo, consigo mismo y con Dios. El bautismo nos introduce en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, que en su amor nos libera de la muerte y la vida eterna. El orden sagrado es el sacramento de la identificación con el sacerdocio de Cristo, la entrega de amor a Él y a los hermanos en el servicio. Y el sacramento de la unción nos une a Cristo sufriente y triunfador, el mismo que nos espera siempre en la Eucaristía para hacernos suyos, y que nos hace suyos en todos los sacramentos. Muy bien, todos los afectos que han de transformar nuestro corazón, los que nos convierten, santifican y divinizan, se encuentran en la Eucaristía y de ella los recibimos. En este encuentro con el gran otro lo descubrimos más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos. Es la unión de amor para la cual fuimos creados. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La Eucaristía desata un deseo desbordante de poner el bien en acto, en nuestros corazones, en el corazón del prójimo, en la realidad toda. He aquí la ejemplaridad de Jesús en la Eucaristía: mansedumbre, humildad, paciencia, obediencia al Padre, entrega total de amor. He aquí también al hombre que lo consume, digna o indignamente, que lo ama o lo desprecia, que lo traslada de aquí hacia allá. Su amor ardiente está allí para el que quiere recibirlo. Según San Gregorio de Nacianzo, adorar es elevar a Dios un himno de silencio. Es el necesario silencio exterior y especialmente interior que debemos ofrecer al Señor después de comulgar y haciendo adoración o simplemente rezando. Cristo y por él la Eucaristía es el objeto central de toda la devoción. Conmovida gratitud, amor suscitado por el recuerdo de sus beneficios. Es el acto principal de la virtud de la religión, la devoción. Es la prontitud y disponibilidad de la voluntad de ofrecerse a sí misma a Dios en un servicio sin reservas y pleno de fervor, decía Santo Tomás. Aparecen aquí para nosotros los prójimos, los pacientes. Rendidos ante Él, se rinde el mundo exterior, nuestros pensamientos y preocupaciones. Rindámonos ante el sacramento del amor que se nos ofrece para recibirlo en la comunión, pero también para extender el hacer esto en memoria mía, aún cultivar esa memoria en la contemplación eucarística, para interiorizar esa memoria de Cristo, para abrirnos a su acción. La contemplación eucarística es mirar a quien me mira, la persona misma de Cristo, el deseo de un encuentro y el gozo de la verdad encontrada. Permaneciendo ante la Eucaristía, asimilamos los pensamientos y sentimientos de Cristo. Llegamos, en las palabras de San Pablo, a reflejar en nuestros rostros la gloria de Dios. Muy bien, como ya hemos dicho, cruz y Eucaristía son inseparables y es por eso que vale detenernos al hacer adoración en el misterio de la pasión y muerte redentoras de Cristo, especialmente acusarnos, reconocernos pecadores por el pecado original y por todos nuestros pecados personales, recordar su inocencia y nuestra culpabilidad, y como su inocencia infinita ofrecida en la cruz es remedio para nuestra culpabilidad. Sabiendo que los psicólogos somos maestros, seamos maestros en el Maestro. Nuestros pacientes aprenden y se alimentan de nosotros. De ahí la responsabilidad de que nos alimentemos de Cristo y también de que seriamente conozcamos y amemos este misterio. Recomiendo la lectura de la exhortación apostólica de Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis. Adoración es un término latino que incluye en su significado contacto físico, beso, abrazo, todo lo que hace a la idea del amor, dice Benedicto. Luego, la sumisión que requiere la unión,
porque aquel a quien nos sometemos es amor. Dios está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. En la Eucaristía, dice Benedicto, se vive la transformación de la violencia en amor, de la muerte en vida. Ella arrastra consigo todas las demás transformaciones. En la Eucaristía está incluido el ser amado y el amar a los otros. Que María nos enseñe a recibir la Eucaristía. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. No hay vida sin este alimento, no hay salud sin esta medicina. Bueno, muchas gracias.